Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que se encuentren escuchándonos. Mi nombre es Emilio Arias Bejarano, asistente general de USFQ Law Working Papers, y les doy la bienvenida a un episodio muy especial. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental, pero a menudo subestimado en el mundo del derecho: la inteligencia emocional en la práctica del derecho. Como abogados constantemente enfrentamos situaciones de alta presión, tomamos decisiones que impactan la vida de las personas y sin embargo pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre cómo nuestras emociones influyen en nuestro desempeño profesional. ¿Por qué es tan importante que los abogados comprendan y manejen sus emociones? ¿Cómo podemos equilibrar la empatía y la resiliencia sin perder nuestra objetividad? Para ayudarnos a responder estas preguntas, tengo el honor de estar acompañado por una experta en el tema, Cristina Jaramillo, quien es abogada y coach ontológica, autora del libro La inteligencia que le falta al derecho, una guía sobre cómo las habilidades emocionales pueden transformar la práctica jurídica. Brinda talleres, conferencias y coaching para abogados. Además, es experta en compliance y socia de Compliance Ecuador, una consultora especializada en cumplimiento normativo y cultura de integridad para empresas, en donde aplica todos sus conocimientos de compliance, abogacía e inteligencia emocional. Bienvenida, Cristina. Gracias, Emilio. Qué gusto poder estar contigo. Muchas gracias. Justamente el libro La inteligencia que le hace falta al derecho ha sido parte de uno de nuestros giveaway, y yo particularmente tuve la oportunidad de conocer a Cristina igual en una sesión de coaching que fue de lo más bonito, por lo que de igual forma me complace bastante y hago eso Feculo Working Papers. De igual forma es todo un honor tener la oportunidad de grabar este podcast contigo, Cristina. Gracias, Emilio. Para mí es un gusto poder compartir lo poco o lo mucho que sé, porque creo que es clave, como tú lo dijiste en la presentación, que los abogados le pongamos más ojo a las emociones, sobre todo porque estamos impactando en personas, ¿no? Así es. Sin más retrasos, comencemos por favor. Cristina, tal vez me podrías comentar qué te motivó a profundizar tu estudio en los factores intrínsecos emocionales que influyen en el desarrollo de un abogado. Bueno, a la final lo que me motivó fue mi propia experiencia, mi propio analfabetismo emocional, si se puede decir así. Yo siempre fui, me imagino que igual que ustedes, una alumna muy juiciosa, hacía todos los deberes, llegaba tempranito a todas las clases, sacaba las mejores notas. Y cuando entré al mundo laboral, juraba que eso era lo único que necesitaba para tener éxito en mi carrera. Y me di contra la pared porque definitivamente no tenía habilidades sociales, me faltaba empatía, no sabía escuchar, sabía hablar muchísimo, pero me interesaba que me escuchen, no que me entiendan. Tenía una mala relación con mis emociones, con mi ira, con mi miedo, con mis inseguridades. Y me di cuenta en determinado momento de mi carrera que si seguía ignorando todo eso, no iba a proseguir. No era culpa del mundo que no me entendieran o que no les guste que no les escuche. Era yo la que tenía que desarrollar estas habilidades y reconciliarme con mis emociones si realmente quería servir en la carrera del derecho y servir a la empresa en la que trabajaba. Así que eso fue un poco lo que me llevó al camino del coaching, que lo empecé más o menos a los 30 y pico de años. Y cuando salí de la empresa decidí que todo lo que había aprendido y lo que había puesto en práctica en mi trabajo y que me había dado muchísimos éxitos de verdades, éxitos de sentir que realmente estaba aportando con mis conocimientos, decidí que tenía que compartirlo. Y de ahí nace el libro, La inteligencia que le falta al derecho. No, qué bonito. Y particularmente nos comentas por qué específicamente para los abogados esto de aquí resulta importante. Tal vez podemos ahondar un poquito en eso. ¿Por qué para los abogados es realmente importante el tema de escuchar a las emociones? Mira, primero que nada, porque las emociones son parte de todo ser humano.
En cualquier profesión que tengas, todo ser humano tiene siempre emociones. No es que, yo soy súper racional porque estudié leyes y voy a pagar el enchufe y voy a pagar las emociones. No, siempre van a estar contigo y van a impactar en tu vida personal y en tu vida profesional, ya sea de manera consciente o inconsciente. Entonces es mejor que lo hagas de manera consciente. Si siempre van a impactar, tienes que aprender a usarlas, porque si no se pueden convertir realmente en obstáculos en tu carrera. Y segundo, no hay nada más emocional que un conflicto legal. Nada más emocional. O sea, cuando tú ves a a las personas en conflictos que vienen con un juicio laboral, con un juicio de divorcio, con un delito penal, ni digamos, está cargado de emociones en las partes y tú tienes que también poder comprender esas emociones porque de alguna manera también te las van a contagiar a ti, vas a tener que también aprender a gestionarlas. Incluso en otros temas, un contrato civil, a ustedes que les gusta el derecho civil, un contrato está cargado de emociones. Puede ser la confianza, puede ser la desconfianza, puede ser la ilusión de poner este emprendimiento juntos, puede ser el miedo de, uy, este proveedor no me da tanta confianza, entonces voy a poner un montón de cláusulas penales. Toda relación de los seres humanos está cargada de emociones. Entonces, como abogados necesitamos incorporar esto de manera consciente para ponerlo a nuestro favor, para ponerlo al servicio. Como las emociones están con nosotros, conocerlas y aprenderlas, mucho más en esta época de automatización, ya no es un nice to have, es definitivamente una obligación, porque además hoy por hoy es lo que nos va a diferenciar de la máquina, del ChatGPT, de todo esto. Son las emociones, es nuestro ser humano el que realmente nos va a acercar al cliente, al equipo. To- Eso te cuento. Totalmente. Son esta humanización que se ve evidenciada en el servicio que ofrecemos con las personas que trabajamos. Y acabas de mencionar varias emociones. Y en tu libro recuerdo que comentabas cuatro particularmente: la ira, el miedo, la tristeza y la alegría. Sé que les dedicas un capítulo a cada una, pero tal vez podrías comentarnos a breves rasgos por qué cada una de ellas debe ser atendida por los abogados. Sí, mira, hice un análisis profundo de las cuatro porque son las emociones más básicas, ¿ya? Y son básicas, ¿por qué? Porque son las que nos acompañaron como Homo sapiens hace miles de años. Antes de que hayamos desarrollado tanto nuestro cerebro racional, las emociones son las que estaban presentes y son las que nos ayudaban literalmente a sobrevivir. Las emociones no son adornos, las emociones son herramientas de supervivencia. El problema es que ahora vivimos en un mundo cuyos retos no son de vida o muerte. La mayoría de retos tienen que ver con el qué dirán, con el qué papelón, con el no soy suficiente, con el tengo que esforzarme, qué miedo a la audiencia. Pero las emociones estaban para ayudarnos a sobrevivir desastres naturales, para evitar ataques de fieras. Entonces, estas emociones básicas tienen generalmente un volumen súper alto, porque piensan que nos ayudan a sobrevivir. Y por eso es que necesitamos comprender claramente el mensaje de estas cuatro, no para apagarlas, no para esconderlas, sino para modular su nivel, su grado, que no se conviertan en un exabrupto emocional, sino que sean realmente una emoción que me traiga su mensaje y me permita actuar en coherencia. Brevemente te cuento la ira. La ira, yo digo en el libro, es la emoción del abogado. ¿Por qué? Porque la ira me trae el mensaje de esto es injusto. Y ustedes saben claramente que el derecho lo que busca a la final es la justicia. El fin último del derecho es la justicia. Y la justicia es un concepto que no se entiende solo desde la razón. La justicia es un concepto que se siente en la emoción. Piensen ustedes, no cuando estaban en la universidad, piensen cuando estaban en el colegio, en la primaria incluso. ¿Cuántas veces dijeron, esto es injusto? Profe, esto es injusto, no nos dejes sin recreo. No necesitaba ser un PhD en derecho para saber que algo era injusto, porque la ira es la emoción que te conecta con esa sensación de justicia e injusticia. El abogado, la abogada necesitan sentir ira,
para darte cuenta dónde está la injusticia. La injusticia en este caso que se va a ir a juicio, la injusticia en este contrato en el que le quieren ver la cara a mi cliente. ¿Dónde está la injusticia? Entonces se prende la alarma y luego puedo buscar la norma, la ley. A veces no me sé de memoria todas las leyes. Bueno, yo sí tenía profesores que se sabían de memoria, pero yo no me la sé. Entonces, cuando de repente tú sientes, no, esto es injusto, debe haber una norma que regule esto, y luego vas y lo buscas. Entonces, muy importante la ira. El miedo también es una emoción importantísima, porque el miedo me avisa, aquí hay una amenaza, aquí hay un riesgo. Y como abogados, y como compliance, en mi caso que hago mucho compliance, pero como abogadas y abogados también, tenemos que identificar los riesgos. ¿Dónde hay un riesgo en este negocio? ¿Dónde hay un riesgo en esta estrategia legal? ¿Dónde están las amenazas en este interrogatorio que voy a hacer? Y me permite anticiparme, me permite prepararme. Imagínense si ustedes no sintieran miedo como estudiantes. Ah, mañana es el examen, de ley me va bien. Y como no sienten miedo, no se preparan y le sacan mala nota. El miedo es una emoción que me dice, hay un reto, hay una amenaza, hay un riesgo, tengo que prepararme. La emoción me lleva a la acción. La tristeza, me encanta la tristeza, es de mis preferidas. Es una emoción que me lleva a reflexionar. Cuando yo pierdo algo que me importa, llega la tristeza. Y es importante que llegue la tristeza porque cuando pierdo algo que me importa, tengo que pensar por qué lo perdí, en qué fallé, qué hice mal, qué puedo hacer diferente. Si yo no tengo este momento de reflexión, no aprendo. Cuando pierdo un juicio, cuando pierdo un cliente, cuando pierdo a alguien de mi equipo porque me renuncia o hubo una pelea o yo qué sé. En estos momentos de pérdida como abogado, si me quedo en mi ego, perdí porque le pagaron al juez o perdí porque ni sé qué. Si no llega la tristeza, no para sentarme a llorar y no levantarme, pero si no llega la tristeza para sentarme un rato y reflexionar, ¿qué pasó? No aprendo del error, que como sabemos es algo súper importante, ¿no? Y también la tristeza me ayuda a mejorar este equilibrio vida-trabajo. Estoy segura que ustedes ya están un poco asustados porque los abogados sufrimos a veces de burnout y tenemos mucho estrés. La tristeza me ayuda a manejar esto. ¿Por qué? Porque me conecto con lo que me importa. Entonces digo, ok, puedo perder mi relación con mis hijas, puedo perder mi relación con mi pareja, puedo perder, dice, ok, voy a trabajar lo necesario, pero voy también a ir a la casa. Puedo perder mi salud, voy a ponerme a hacer también ejercicio y voy a dejar un poco estos otros vicios. La tristeza me ayuda a conectarme con buenos hábitos y a conectarme con la familia, con los amigos que a veces son descuidados, ¿no? Y finalmente la alegría, y aquí primero quiero decir, todos queremos la alegría, y si vieron la película, obviamente es la más popular. Eh, pero no podemos vivir solo de la alegría. Imagínense si vivimos solo en la alegría y perdemos la riqueza de la ira y no nos damos cuenta que el mundo es injusto y no nos damos cuenta que este profesor está siendo injusto con nosotros, no nos damos cuenta que este cliente necesita nuestra ayuda porque vivimos bailando en la alegría. O si no sentimos miedo porque estamos tan felices farreando que no estudiamos para el examen. Nos encanta la alegría, pero es un ingrediente más. No puede ser el exclusivo. Y la alegría me sirve como abogado, ¿por qué? Por dos cosas principales. Primero, porque la alegría es una emoción que me lleva a repetir eso que me hace feliz. Entonces, si ustedes mañana ganan un juicio o conquistan un cliente o les va súper bien en una reunión, van a sentir felicidad. Es importante celebrarlo. Y con celebrarlo no me imagino ir, no les digo irse de juerga, pero decir, qué bien lo hicimos. Y como equipo decir, qué bien, lo logramos. Ese reconocimiento te lleva a querer repetirlo. Voy a buscar otro cliente, voy a seguir con el siguiente juicio. Te hace amar esa profesión en la que estás trabajando. Y la otra razón por la cual la alegría es muy importante es porque la alegría es la emoción que te hace construir equipos. Entonces es muy importante que como equipos compartan momentos de alegría, que te generen confianza, que te lleven a colaborar. En una profesión en la que lamentablemente hay mucha competencia, tener momentos de alegría y de colaboración son claves para tener éxito como abogado y abogada. Qué interesante, totalmente de acuerdo. Y me parece interesante
cómo la empatía, tal vez como habilidad blanda, viene conectado con todo esto. O sea, si yo soy empático con la situación que está teniendo el cliente, voy a sentir ira por la injusticia que está teniendo, voy a sentir miedo porque se pueda perder el caso, los riesgos que hayan, tristeza si es que se da lo que no se esperaba, y alegría igual por compartir los frutos, en este caso, de haber trabajado de una forma correcta. Excelente, excelente resumen, Emilio, me encanta. Ahí tal vez para irlo conectando, como nos escuchan bastantes estudiantes también de la universidad, entonces tal vez sería muy importante que escuchen qué hay en el contexto académico, de qué manera o en qué medida sirve al estudiante de derecho tener presentes estas emociones. Mira, o sea, brevemente te va a ayudar para cualquier examen de lo que sea, identificar la injusticia, el miedo te va a ayudar a prepararte, la alegría igual te va a ayudar a estudiar, el gusto de sacar la buena nota. Pero yo te diría que lo más importante es gestionar bien las emociones, te ayuda a evitar caer en un tema que hace mucho daño, que es el escape emocional, ¿ya? Y regresando a mis años universitarios, no era un carrusel de emociones, era una montaña rusa de emociones. Estabas feliz, estabas triste, estabas con miedo, estresado por el futuro, angustiado por dejar el colegio y qué dirán mis papás. O sea, es y la emoción de la fiesta. O sea, una montaña rusa de emociones. Si tú aprendes a gestionarlas, vas a poder bajarles un poco el volumen, escucharlas y cumplir con lo que necesitas cumplir. Si tú dejas que las emociones te sobrepasen y no quieres gestionarlas, vas a buscar actividades de escape. ¿Cuáles son las actividades de escape? Y seguramente ustedes las conocen, muchas no les voy a preguntar cuáles usan, pero claro, me muero de los nervios porque mañana tengo un examen, me como una funda de chocolates. Estoy súper estresada porque voy a perder la beca, me voy de farra y me tomo no sé cuántas botellas o shots de lo que sea. Entonces, el querer escaparte de las emociones fácilmente te puede llevar a actividades que te hacen daño. Maratón de Netflix de 2 días cuando tengo que estar trabajando en mi tesis. Entonces, si aprendo a gestionarlas, primero que voy a cuidar mi salud y segundo que voy a poder dedicarme a esas actividades que realmente necesito hacer como estudiante. Perfecto, totalmente de acuerdo también. Ahora cambiando un poco, tratando de hacer un poco el rol de abogado del diablo, como se diría coloquialmente. Algunas personas podrían objetar que involucrar emociones en el día a día con los clientes puede resultar tal vez más desgastante. Ya no eres un individuo independiente o ajeno a lo que le pueda estar sucediendo al cliente, sino que te apersonas de sus problemas. ¿De qué forma crees que se puede lidiar con ello? Tal vez no consideras que sea así. Mira, te entiendo y es una pregunta que me la hacen mucho cuando hago estos talleres. Hay personas que son altamente sensibles y más bien me dicen, Cristina, yo tengo el problema contrario, o sea, llegan y me cuentan sus problemas y quiero ponerme a llorar al lado y no puedo ayudar. Y a la final, como todo en la vida, se trata de equilibrio. El equilibrio entre la empatía extrema, que es el sentarme a llorar con el cliente, y la indiferencia, porque no quieres ni lo uno ni lo otro. Y lo importante es que tú te conectes con el, ¿para qué esta persona viene donde una abogada o donde un abogado? Porque quiere que yo le sirva desde mi conocimiento legal. No le sirvo como pañuelo de lágrimas, ¿no? Para eso que vaya el psicólogo. Pero tampoco le sirvo si soy un robot indiferente, porque para eso le pregunto al ChatGPT. Entonces, encontrar el equilibrio es el arte, ¿no? Y ahí te sirve mucho el conectarte con tu misión, el conectarte con el propósito real por el cual quieres ser abogada, porque quieres servir a través de tus dones. Voy a darle la empatía necesaria para comprender el problema y para mostrarle que me importa, pero llego hasta ahí. Y no paso más allá porque ahí estoy incumpliendo mi compromiso de servirle a través de la ley. De acuerdo, y tal vez ahí nos podrías compartir
¿Cómo un abogado puede desarrollar ese equilibrio emocional, tener resiliencia emocional sin perder la capacidad de empatizar con los clientes? Tal vez tienes técnicas que nos puedas compartir. Mira, es muy importante que aprendamos a reconocer las emociones en nosotros, que aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar nuestras emociones. Si nosotros tenemos una estabilidad emocional, porque a veces obviamente tienes problemas en casa, en donde sea, pero los estás gestionando, te estás haciendo cargo de eso, eso te va a ayudar a tener una empatía equilibrada con tus clientes. Si tú estás en un tema emocional que te está sobrepasando, alguna enfermedad, algún problema en casa y no lo estás tratando, eso se puede agudizar cuando viene un cliente y te cuenta una historia parecida. Entonces, primero, siempre hacerte cargo de ti y de tu autocuidado. Y segundo, como te digo, recordar siempre mi misión. Recordar que yo estoy aquí para servir a través de mis dones, no de mi empatía necesariamente. La empatía es una herramienta, pero yo estoy aquí para servirte a ti a través de lo que sé en la ley, y el que yo me desmorone emocionalmente no te sirve ni a ti ni a mí. Entonces, tener eso en mente ayuda mucho. Muchas gracias, sí, me parece súper valioso. Y creo que también es importante resaltar que, bueno, dentro de este camino de autoconocimiento, es importante reconocer que a veces es necesaria la ayuda de un profesional. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil aceptar que necesitamos ayuda de alguna forma y tal vez se niega que hay que atender estas emociones. ¿Qué consejos le darías a un abogado que se niega a hacer caso de las mismas? Mira, le diría que le entiendo porque vivimos en una cultura de excesiva racionalidad y escondida emocionalidad. Siempre hemos pensado que la razón, que el intelecto, que el ser inteligente es mucho más importante que nuestro ser emocionales. Pero el desconocer el lado emocional no hace que desaparezca o que se cure. El desconocer el lado emocional hace que cada vez nos volvamos más analfabetos emocionales. El camino a la inteligencia emocional no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Es algo que incluso yo que he escrito un libro sobre el tema, lo sigo trabajando y sé que lo voy a seguir trabajando hasta mi último día. Gestionar las emociones no es algo que haces el día en el que te moriste de las iras y que de repente le pateaste al gato. No. Para aprender a gestionar tus emociones tienes que aprender a hacerlo con cosas pequeñas, con el día a día, con el reconocer qué me hizo feliz en la mañana, qué me aburrió en la tarde, y poco a poco darle cabida a ese conocimiento, a esas emociones, va a hacer que yo tenga más capacidad de parar y reaccionar de mejor manera cuando me enfrente a un verdadero reto emocional. Y yo les diría a estas personas que mientras más pronto empiecen, mejor, porque es un camino, no es una meta. Y que los frutos de ponerle ojo y energía a tus emociones y a tu inteligencia emocional no solo van a verse en tu carrera, o sea, no solo vas a ver cómo tus clientes están más contentos contigo o cómo tu equipo de repente le gusta más trabajar a tu lado, sino que también te vas a dar cuenta a nivel personal, como tu familia de repente ve que ya no llega ese abogado que llega batallando. A mí me pasaba, o sea, yo vivía con la ira en el trabajo y llegaba a la casa y todavía era todo un campo de batalla, todo es injusto, la leche está fría, es injusto, me olvidé de hacer las compras, es injusto, o sea, porque si no sabes gestionar tus emociones se te quedan como que prendidas y puedes llevarlas a la casa también. Entonces, el trabajar en tus emociones no solo se trata de tu éxito profesional, sino se trata de tu bienestar personal. Y ese es el verdadero éxito en la vida. O sea, más allá, y ustedes que son jóvenes y que seguramente quieren coleccionar LLMs y trabajar en 1000 firmas, el verdadero éxito en la vida es sentir paz con quién eres y con lo que haces y poder disfrutar de los pequeños placeres y gustos que te da tu familia, un atardecer, un buen libro. Ese es el verdadero éxito. De acuerdo, me parece súper interesante la parte de comenzar lo antes posible.
al menos para el estudiante que siempre trata de tener este estándar del abogado estrella, puede inconscientemente dejar de lado todo esto de aquí porque tiene que priorizar desgastarse y dejar las emociones totalmente al lado. Entonces, me parece súper, súper valioso lo que comentas, Cristina. Tal vez tienes algún comentario adicional que quieras dejarle a estudiantes y abogados respecto a la inteligencia emocional que le hace falta al derecho. Mira, decirles que yo sí siento que estamos viviendo épocas diferentes. Eh, la época en la que yo estudié y la época que veo ahora cuando hablo con estudiantes, cuando doy clases sobre el tema, sí siento mayor conciencia emocional. El simple hecho de que ya hayan películas sobre el tema y que ya no sea tan tabú es muestra de eso. Y simplemente recordarles que las emociones no son obstáculos en nuestra vida. Las emociones pueden convertirse en verdaderos aliados en nuestra carrera profesional, pero para eso tenemos que aprender a utilizarlas. Las emociones no son ni buenas ni malas, es como este brazo. Este brazo no es ni bueno ni malo, pero este brazo puede acariciar, pero también me puede dar un puñete. Entonces, con las emociones es lo mismo. Si yo aprendo a utilizarlas, van a ayudar a que mis discursos tengan más impacto, van a ayudar a que mi empatía con el cliente haga que quiera regresar a trabajar conmigo. Mis emociones me van a ayudar a que mi sagacidad en identificar los riesgos en estrategias y contratos hagan que yo elabore las mejores estrategias y los mejores contratos. Entonces, acerquémonos a ellas como herramientas para ponerlas al servicio. Y esa es otra cosa que quiero resaltar. La abogacía es una carrera espectacular. Hablábamos hace un rato. En mi caso, mi papá es abogado, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo era abogado, mi marido es abogado, o sea, mis mejores amigas son abogadas. Y soy orgullosamente abogada porque es una profesión de servicio. Y nunca nos olvidemos de esto, porque a veces veo que pareciera que es una profesión de servicio a mí y a mi ego. Y me ha pasado incluso, no lo voy a negar. Pero es ahí donde está el peligro, porque cuando trabajas para tu ego, te llega la ira, te llega el no soy suficiente, te llega la envidia. Pero cuando tú trabajas sabiendo que estás al servicio de otro ser humano y que estás apoyando a las empresas, a la economía, a los trabajadores, a un montón de causas, y sabes que estás al servicio de otro, es cuando la profesión fluye más y cuando las habilidades emocionales fluyen más y cuando la carrera se vuelve realmente en esta gran oportunidad que tenemos para poner nuestros dones al servicio de algo más grande que nosotros. Qué bonito, Cristina. De verdad, muchas gracias por la oportunidad, por estar acá para compartir toda tu experiencia y lo que has recogido de igual forma en tu libro. Y bueno, esperamos que todos nuestros oyentes hayan disfrutado como nosotros disfrutamos grabar este capítulo y puedan incorporar estas importantes consideraciones sobre la inteligencia emocional. Los invitamos igual a seguir a Cristina Jaramillo en redes y bueno, a conseguir su libro que realmente es súper, súper valioso. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.